Después de meses de conversar con chicos en Tinder, me aburrí así que le escribí para volver. Yo le dije que no había hablado con nadie en este tiempo, pero cuando fui al baño, el muy tóxico revisó mi celular y descubrió que estaba hablando con 6 chicos. Está enojado porque les digo, papi, a todos. Me fui del restaurante con la cara ardiéndome, el corazón a 1000 y todos mirando como yo le gritaba a un tipo que se quedaba sentado con mi celular en la mano. Él decía que yo lo había engañado, que era una falta de respeto, que cómo podía llamarle papi a 6 hombres a la vez. Yo solo recuerdo haberle arrebatado el teléfono, tirar la servilleta al piso y decir en voz alta que jamás en mi vida me habían hecho sentir tan humillada. Lo peor es que al salir, mientras temblaba de rabia, mi cabeza no pensaba en lo que había hecho, sino en cómo hacer para que el resto del mundo creyera que el malo era él. Si escuchan solo su versión, obviamente voy a quedar como la loca, así que necesito poner en orden la mía, desde donde realmente empezó todo. Yo no empecé la historia siendo la villana, al menos no desde mi punto de vista. Meses antes de esa cena, yo ya estaba cansada de todo, del trabajo, de la rutina, de los mismos chistes, de las mismas caras. Descargué Tinder al principio casi por curiosidad, como quien se pone a ver vitrinas sin intención de comprar nada. Lo típico, un match aquí, otro allá, un comentario simpático, un cumplido que te levanta el ego un día gris. Nadie me avisó que esa sensación de tener siempre a alguien pendiente del teléfono se volvería adictiva. Era como tener un público personal aplaudiendo cada vez que yo escribía algo gracioso o subía una foto nueva. Mientras tanto, Pablo seguía ahí, orbitando alrededor de mi vida como un planeta aburrido. Habíamos terminado porque, sinceramente, me cansé. Él era estable, predecible, casi cómodo de más. Siempre el mismo restaurante, las mismas películas, las mismas conversaciones de futuro. Yo sentía que estaba envejeciendo a su lado sin siquiera haber vivido nada interesante. Cuando cortamos, tampoco fue una tragedia para mí. Lloré una noche, 2 a lo mucho, y luego el chat de Tinder empezó a llenarse de caras nuevas y mensajes nuevos. Fue como cambiar una silla vieja por una sala llena de sofás distintos para probar. El problema es que ninguno de esos chicos me llenaba por completo. Uno era divertido pero infantil, otro era atento pero medio intenso, otro tenía buen cuerpo pero no sabía hablar de nada que no fuera gimnasio. Así que, sin darme cuenta, dejé de buscar a alguien y empecé a buscar sensaciones. Un día uno me decía que yo era la mujer más interesante que había conocido, al rato otro me pedía fotos, más tarde otro me contaba cómo pensaba en mí antes de dormir. Yo empecé a llamarlos papi, a todos, porque era una manera de jugar, de no engancharme con ninguno en serio. Para mí eran personajes distintos en una misma obra, y yo era la protagonista. Pasaron los meses y el juego que al inicio era un pasatiempo se convirtió en mi rutina. Si me aburría en el trabajo, abría Tinder. Si estaba en el bus, respondía a audios. Si me sentía fea un día, subía una foto y esperaba a ver quién reaccionaba primero. Y cuando alguno se molestaba porque me desaparecía unas horas o no le respondía como quería, lo simplificaba en mi cabeza: si se enoja, no es para mí. Nunca me detuve a pensar en que yo también estaba dejando un rastro, que del otro lado eran personas reales y no solo voces decorativas. Simplemente sentía que tenía derecho a probar todo antes de decidir. Y ahí, justo cuando el juego se estaba poniendo monótono, apareció el mensaje de Pablo. Para ser más precisa, yo fui la que apareció en su bandeja. Una noche estaba particularmente aburrida, uno de los papis no respondía, otro estaba ocupado con amigos, y los demás me sonaban repetidos. Miré la lista de chats archivados y vi su nombre. Leí un par de mensajes viejos, recordé cómo me llevaba al trabajo cuando llovía, como siempre estaba disponible cuando yo lo necesitaba. Y pensé que, tal vez, no era tan mala idea volver a tener algo seguro mientras seguía jugando a explorar opciones. Así que le escribí como si nada, preguntando cómo estaba, como si no hubiera pasado todo ese tiempo. Su respuesta fue casi inmediata, y eso me dio una sensación de control que me encantó. Me dijo que le había costado superarme, que no había salido con nadie serio desde que terminamos, que todavía pensaba en mí. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea de que tal vez podía recuperar esa estabilidad sin renunciar a la atención que tenía en Tinder. En mi cabeza no sonaba como engaño, sonaba como equilibrio. Pablo podía ser el novio estable, el que me acompaña, el que me presenta a su familia, el que me recoge del trabajo. Y los 6 papis podían seguir siendo mi estímulo, mi entretenimiento, mi recordatorio de que yo sigo siendo deseada. Cuando nos vimos otra vez, la primera cita después de meses fue cómoda, casi demasiado. Él estaba nervioso, yo también, pero lo disimulé mejor. Me preguntó si había conocido a alguien en ese tiempo, y yo solté la respuesta que sabía que él quería oír. Dije que había hablado con uno que otro, pero que nada serio, que me había dado cuenta de que nadie me entendía como él. La verdad es que a esas alturas ya tenía una lista ordenada de chats fijos,
pero no vi la necesidad de arruinar el momento con detalles. Él sonrió, me tomó la mano sobre la mesa y yo sentí ese cosquilleo de saber que otra vez tenía a alguien que se tomaba en serio lo que yo decía. Volvimos oficialmente sin que hiciera falta una gran conversación. Empezó a ir por mí al trabajo, a quedarse en mi casa viendo series, a planear cosas a futuro. Yo, por mi parte, aprendí a gestionar mejor las notificaciones del teléfono. Muteé grupos, desactivé vistas en línea, respondía a los papis cuando Pablo estaba en el baño, en el trabajo o dormido. En mi cabeza, no estaba engañando a nadie porque con ninguno de ellos había compromiso formal. Me mandaban buenos días, buenas noches, me preguntaban qué comí, me decían que les encantaba mi risa. Yo respondía lo justo para no perderlos. Si les decía papi era porque me salía natural, no porque estuviera prometiendo nada. La famosa cena en la que todo explotó fue, en teoría, una especie de celebración de nuestro regreso. Pablo había insistido en llevarme a un restaurante más bonito de lo habitual, que porque quería hacer las cosas mejor esta vez, que porque yo merecía detalles. Yo fui arreglada, con un vestido que sabía que le gustaba, y dejé el teléfono sobre la mesa boca abajo, como una señal de que estaba presente. En realidad, era para sentir la vibración si alguno de los papis escribía. Quería que todo el mundo me deseara al mismo tiempo, incluso si yo estaba sonriendo al frente de él. Para mí, eso era una especie de triunfo personal. La noche iba bien, dentro de lo esperado. Él hablaba de cambiar de trabajo, de ahorrar para un viaje juntos, de buscar un departamento más grande. Yo asentía, sonreía, hacía chistes, pero en el fondo me parecía todo tan predecible que casi me daba sueño. Hasta que sentí la vibración del teléfono. Lo ignoré al principio, pero luego otra y otra. No me daba buena espina dejar tantos mensajes sin leer, porque ya sabía que alguno iba a empezar con sus dramas si no le respondía. Aproveché que Pablo se levantó al baño y tomé el celular para revisar rápido. Justo en ese instante, cuando empecé a deslizar la pantalla, sentí su sombra detrás de mí. No sé por qué regresó tan rápido, pero lo hizo. Lo siguiente fue verlo inclinarse, estirar la mano y decir con esa voz tranquila que ya conocía que solo quería ver la hora, porque había dejado el reloj en casa. Yo, en ese microsegundo, tuve que decidir si bloqueaba la pantalla o lo dejaba. Dudé. Y en esa duda, uno de los papis mandó un mensaje más. La notificación apareció completa, con el texto, con el apodo, con el tono que suelo usar. Él alcanzó a leerlo antes de que yo apagara la pantalla. La mirada que me lanzó fue distinta a cualquier otra que le había visto antes. Tomó el celular con más fuerza de la necesaria y dijo que quería saber qué había ahí, que sentía que yo le estaba ocultando cosas. Yo intenté reír, decir que estaba exagerando, que seguro era un amigo del trabajo, pero se notaba que no me creía. Dijo que si no tenía nada que esconder, no me costaba nada mostrarle. Yo ya sentía la sangre subiéndome a la cara, porque no era el momento ni el lugar para tener esa conversación. Me tensé, dije que confiara en mí, que no se pusiera pesado. Pero él insistió, al punto de que sacó el patrón de desbloqueo que conocía de antes y lo intentó frente a mí. Ahí perdí los nervios. Lo acusé de ser controlador, de no respetar mi privacidad, de querer revisar mi vida como si fuera su propiedad. Él no gritó, que fue lo que más me desconcertó. Simplemente revisó el chat principal, vio los nombres, las fotos, los mensajes fijados. Se metió a la lista de conversaciones y empezó a desplazarse con el dedo. Yo veía cómo su cara cambiaba con cada papi distinto que aparecía. Mensajes con corazones, con insinuaciones, con planes de vernos, con bromas internas. Él solo preguntó cuántos eran. Yo, por orgullo, respondí que no tenía por qué darle explicaciones, que si se sentía inseguro era su problema. Y fue en ese cruce de miradas, con mi teléfono en su mano y todo el restaurante en silencio, que estallé. Empecé a hablar más fuerte de lo necesario, diciendo que no era mi culpa que otros me valoraran, que si yo tenía opciones era porque me las había ganado, que él debería sentirse halagado de que lo hubiera elegido a él para volver. Una parte de mí sabía que me estaba pasando, pero otra parte quería verlo pequeño, avergonzado, arrepentido por haber dudado de mí. Él me dijo que así no se construía una relación, que se sentía usado, que no podía competir con 6 hombres a la vez. Yo respondí que nadie le estaba pidiendo que compitiera, que podía irse si no aguantaba la presión. La situación se volvió incómoda para todos. Vi cómo la gente en las mesas de alrededor bajaba la voz, cómo nos miraban de reojo, como un camarero se acercó con esa sonrisa tensa para preguntar si todo estaba bien. Yo estaba tan metida en demostrar que no era la mala de la historia que ni siquiera vi el daño inmediato que estaba haciendo. Pablo dejó el teléfono sobre la mesa, se levantó y dijo que no tenía sentido seguir con la cena. No hizo escándalo, no me insultó, no lanzó nada. Solo se fue caminando hacia la puerta. Y eso fue lo que más me dolió, que ni siquiera se quedara a pelear. Yo me quedé sentada un segundo, con el pecho apretado,
hasta que sentí otra vez las miradas y decidí salir con la cabeza en alto, como si yo hubiera tomado la decisión. Afuera, el aire frío me golpeó más que cualquier palabra. Caminé sin rumbo un par de cuadras hasta encontrar un taxi, y ya dentro, con el teléfono otra vez en mi mano, el vacío empezó a hacerse notar. No era solo que hubiera perdido a Pablo, era la sensación de que, aun teniendo 6 papis al otro lado de la pantalla, de repente nadie estaba realmente ahí conmigo. Para llenar ese hueco, hice lo único que se me ocurrió en ese momento: escribirles. Les mandé audios largos y dramáticos, contando que mi ex me había montado una escena de celos en pleno restaurante, que había intentado revisarme el celular como si fuera su dueño, que me había hecho sentir humillada delante de todo el mundo. Mientras enviaba esos mensajes, sentía que estaba reconstruyendo la historia a mi favor. Si ellos escuchaban solo mi versión, iban a ponerse de mi lado, a decirme que yo merecía algo mejor, que Pablo era un enfermo de los celos, que era un tóxico que no sabía valorar a una mujer libre. Y así fue. Empezaron a llegar respuestas indignadas, frases de apoyo, promesas de que ellos jamás me tratarían así. Yo leía cada una como una inyección directa de ego. Era como si cada notificación tapara un pedazo del desastre que acababa de provocar. Cuando por fin llegué a mi casa, ya estaba envuelta en esa burbuja. Me metí a la cama sin desmaquillarme, con la ropa puesta y el teléfono en la mano. Seguía respondiendo, mandando detalles inventados, exagerando gestos, cambiando el orden de las cosas para que encajaran mejor en el papel de víctima que había decidido adoptar. En ningún momento me detuve a pensar en qué parte de todo eso era consecuencia de mis decisiones. Solo sentía que había tenido mala suerte de que Pablo regresara del baño justo en ese momento, y que el verdadero problema era que él no supo manejar la situación. Esa noche me dormí tarde, agotada, pero con la sensación de que, al menos, no estaba sola. Tenía la bandeja de entrada llena, varios buenos días programados para el siguiente día, invitaciones a salir, propuestas para distraerme de lo que me había pasado. En mi mente, lo que había ocurrido en el restaurante era un capítulo desagradable, pero pasajero. Un mal rato exagerado por un hombre inseguro. No imaginaba, ni por asomo, que ese fuera solo el primer derrumbe de algo mucho más grande que estaba por venirse abajo. Usuario Anónimo 1 dice: lo más fuerte de todo este relato es que en ningún momento te detienes a pensar en cómo se sintió Pablo, solo hablas de tu ego herido y de cómo necesitabas atención constante. Tener a 6 tipos pendientes de ti mientras vuelves con tu ex no es equilibrio, es jugar con la gente. No es mala suerte que él viera los mensajes, es consecuencia directa de lo que estabas haciendo a escondidas. Respuesta de la OP. Es muy fácil hablar desde fuera como si todo fuera blanco y negro. Pablo me conocía, sabía que yo soy una persona sociable y que me gusta sentirme querida, no es como que le haya prometido vivir en un convento. Él decidió revisar mi celular sin permiso, eso ya es una falta de respeto enorme. Si no estaba preparado para estar con alguien que tiene opciones, pudo decir que no desde el principio y punto. Usuario Anónimo 2 dice: llamas tóxico a alguien que, después de volver contigo, descubre que lo tenías como una especie de seguro emocional mientras mantenías a 6 hombres más calentando el banco. Eso no es libertad, eso es usar a la gente. Encima te sientas en el papel de víctima delante de ellos, inventando detalles para que lo vean como un monstruo celoso. Estás manipulando la historia para no verte como la que falló. Respuesta de la OP. Yo conté cómo me sentí, no tengo por qué ir explicando cada matiz para que todo el mundo quede contento. Si mis amigos de Tinder se indignan es porque entienden que revisar el celular de alguien está mal. Ellos no estuvieron en la relación, no vieron las cosas que yo aguanté de Pablo antes, su inseguridad constante, sus dramas. Es muy conveniente juzgarme solo por una parte de la historia sin haber vivido lo demás. Usuario Anónimo 3 dice: dices que no engañabas porque con los 6 no había compromiso, pero a Pablo sí le dabas el papel de pareja estable. Querer tener novio y al mismo tiempo una fila de admiradores disponibles no es ser honesta contigo misma, es querer acapararlo todo sin asumir responsabilidades. Incluso ahora sigues hablando de derecho a opciones, como si las personas fueran productos que pruebas hasta aburrirte. Respuesta de la OP. Perdóname, pero hoy en día nadie se queda con una sola opción a la primera. Todos hablan con varias personas, solo que yo soy lo bastante sincera como para admitirlo. Pablo sabía que yo no era la típica chica que se conforma con migajas, que necesito sentirme elegida todos los días. Si no pudo con eso, entonces simplemente no era para mí. No me voy a pintar como la mala solo porque no encajo en la idea de pareja perfecta que algunos tienen en la cabeza. Actualización 1. Después de esa cena con Pablo, pasé un par de días en una mezcla rara entre euforia y vacío. Por un lado, me sentía ofendida, dolida, repetía en mi cabeza la escena del restaurante, convencida de que yo era la víctima de un tipo controlador que no supo estar a la altura. Por otro lado, había un silencio incómodo cuando apagaba el celular y me quedaba sola en el cuarto.
Para evitar pensar demasiado, me aferré todavía más a los mensajes de los papis. Les conté a todos una versión dramatizada de lo ocurrido, cada uno con matices distintos, probando qué reacción me gustaba más, el indignado, el protector, el que me ofrecía ir a buscarme. En esa mezcla de aprobación y adrenalina, empecé a pensar que tenía que demostrar, aunque fuera solo para mí, que nadie me iba a encerrar de nuevo en una relación de jaula. Una tarde, mientras respondía mensajes en automático, se me cruzó una idea que en mi cabeza sonó brillante y liberadora. Pensé que, si Pablo había querido hacerme sentir culpable por tener opciones, lo mejor que podía hacer era demostrar justamente lo contrario, que tenía tantas opciones como quisiera y que todas estaban dispuestas a estar ahí para mí. Empecé a fantasear con la imagen de entrar a un bar y ver cómo, poco a poco, iban apareciendo los papis, uno tras otro, como si el universo entero girara alrededor mío. En mi mente no era cruel ni retorcido, era casi una broma pesada del destino, una especie de experimento social donde yo era el centro del escenario. Así que lo empecé a organizar. Les escribí a todos casi al mismo tiempo, usando la misma idea con pequeñas variaciones para que no pareciera un copia y pega descarado. A uno le dije que quería verlo porque había tenido una semana muy dura y necesitaba un abrazo sincero. A otro le conté que quería sorprenderlo con algo especial. A otro más le insinué que tal vez esa noche podría ser el comienzo de algo distinto. A todos les di el mismo bar, la misma fecha y horas parecidas, jugando con márgenes de 30 minutos como si eso fuera suficiente para controlar la situación. En mi cabeza, todo iba a fluir de forma natural y yo iría gestionando las entradas como una maestra de ceremonias. El día llegó y yo me arreglé como si fuera a una gala. Pasé horas eligiendo ropa, maquillaje, peinado, queriendo verme espectacular. Me repetía que, después de la humillación del restaurante, me merecía una noche donde todo el foco estuviera en mí, sin reproches ni sermones. Llegué al bar un poco antes de la hora acordada, pedí un trago y empecé a revisar los mensajes. Varios ya estaban confirmando que venían en camino. Esa sensación de tener a 6 hombres moviéndose por la ciudad solo para coincidir conmigo me inflaba el pecho como si fuera un globo al borde de reventar. El primero en llegar fue uno de los más atentos, el que siempre mandaba buenos días. Se sentó a mi lado, me abrazó, me dijo que me veía hermosa y yo automáticamente me recosté un poco en su hombro, dejé que me besara, me dejé mimar, porque era parte del guión que me había montado. No pasó mucho rato hasta que llegó el segundo, que entró al bar con esa seguridad de quien cree que es el protagonista de la noche. Lo saludé igual, con cariño, con besos, riéndome fuerte, intentando que no coincidieran demasiado cerca uno del otro. Lo llevé a otra mesa, inventé que un amigo se nos iba a unir, jugué a dividir mi atención como si fuera lo más normal del mundo. Pero la realidad no entendió mi guión. El tercero llegó antes de lo previsto, justo cuando yo estaba entre una mesa y otra. Lo presenté como un amigo que pasaba por ahí, intentando restarle importancia, pero la mirada del primero ya se había afilado un poco. Hubo un silencio incómodo cuando se cruzaron las miradas, como si se estuvieran midiendo sin entender qué pasaba. Yo intenté compensar con risas, con toques en el brazo, con comentarios sueltos, pero se notaba que algo empezaba a desajustarse. Y el resto todavía no llegaba. El punto de quiebre comenzó cuando uno de ellos, mientras yo miraba el celular para controlar quién venía, reconoció en la pantalla la foto de perfil de otro de los presentes. Hizo un comentario medio en broma, preguntando si lo conocía, y yo esquivé la pregunta con una risa nerviosa. Pero ya era tarde. Empezaron las miradas de reojo, las preguntas cruzadas, los comentarios tipo qué curioso que todos te digamos lo mismo, qué raro que tengamos frases casi iguales en el chat. Yo respondía cambiando de tema, pidiendo otra ronda de tragos, soltando frases ambiguas sobre que me llevaba bien con mucha gente y que no había que etiquetar nada. En vez de frenar, yo me aferré al personaje. Pensé que si seguía adelante, si mantenía el control, ellos terminarían adaptándose a mi dinámica. Así que seguí improvisando excusas contradictorias. A uno le dije que el otro era un amigo de la infancia, a otro le conté que el primero era un colega del trabajo que había llegado de sorpresa, al tercero le prometí que luego le explicaría mejor, que confiara en mí, que no hiciera una escena. Mientras tanto, el bar se iba llenando, el volumen de la música subía y era cada vez más difícil mantener conversaciones separadas. Yo sentía que el piso se movía bajo mis pies, pero en lugar de admitir que había calculado mal, preferí apretar más el paso y seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Usuario anónimo 1 dice: organizar deliberadamente una noche donde convocas a todos al mismo bar no es un accidente, es una falta de respeto planificada. No es que el universo conspiró para juntar a los 6, fuiste tú la que movió las piezas esperando sentirte reina del drama. Y encima lo cuentas como si fuera una especie de experimento divertido, cuando jugaste con el tiempo y las emociones de personas que creían que tenían algo especial contigo. Respuesta de la OP: a ver, tampoco exageren.
No invité a 6 novios formales, invité a 6 personas con las que hablaba de forma casual. Nadie me había pedido exclusividad, nadie me había dado un anillo ni nada parecido. Quería pasarla bien, sentirme acompañada, ver quién realmente se la jugaba por mí. Si ellos se montaron películas en su cabeza, eso ya no es completamente mi responsabilidad. Usuario anónimo 2 dice: lo más llamativo es que en ningún momento se te ocurre simplemente cancelar a algunos, espaciar horarios o ser honesta con al menos uno. Todo está planteado para que la situación sea imposible de sostener, pero tú insistes en que si actúas con suficiente seguridad, todo se acomodará. No estás buscando compañía, estás buscando una escena donde todo gire en torno a ti, aunque sea a costa de exponer a varios a un ridículo innecesario. Respuesta de la OP. Cuando una está saliendo de una situación donde le hicieron sentir poco valorada, es normal querer comprobar que si hay gente dispuesta a estar ahí. No iba a empezar a hacer malabares para que nadie se cruzara porque no pensé que se iban a poner tan dramáticos por coincidir en el mismo lugar. De verdad creí que si se relajaban un poco, la noche podía ser divertida para todos. No puedo adivinar que cualquier cosa se les iba a subir al ego. Usuario anónimo 3 dice: dices que todo se empezó a desarmar porque la realidad no entendió tu guión, pero el problema es justamente ese. Tratas a las personas como personajes secundarios en una obra donde tú eres la protagonista. Crees que puedes decidir quién entra a escena, quién se cruza, quién se calla, y cuando no siguen tu plan, te sorprendes. No es mala suerte, es consecuencia directa de no verlos como individuos reales con límites. Respuesta de la OP. Obvio que son personas reales, por algo me esfuerzo en hacerlos sentir bien, en escucharlos, en estar ahí cuando me necesitan. Solo que también tengo derecho a vivir mi vida y a crear mis propias experiencias sin que todo el mundo se ofenda por cada detalle. Si al final la situación se desbordó, fue porque nadie supo adaptarse, no porque mi idea fuera tan terrible como la pintan. Actualización 2. La situación en el bar no tardó mucho en pasar de tensa e insostenible. Yo seguía intentando controlar conversaciones en paralelo, pero ya no eran detalles sueltos los que se les escapaban, sino frases completas que se contradecían. Uno decía que habíamos quedado en ver una película después, otro mencionaba un plan de viaje, otro recordaba una salida anterior que claramente no encajaba con la versión de simple amistad que yo les estaba vendiendo. Podía ver en sus caras el momento exacto en que empezaban a atar cabos. El ruido del bar amplificaba todo, y aún así el ambiente se sentía más pesado que cualquier silencio. Hubo un instante muy concreto donde todo se vino abajo. Uno de ellos, el que parecía más tranquilo al principio, tomó mi celular de la mesa para mostrarme un meme y se quedó congelado al ver la lista de chats abiertos. Reconoció las fotos de perfil de al menos 2 de los que estaban ahí. Levantó la vista, miró alrededor, y con una sonrisa amarga dijo algo como que parecía una reunión de conocidos. Yo intenté quitarle importancia, le resté dramatismo, pero ya era demasiado tarde. Los demás empezaron a preguntar directamente desde cuando yo hablaba con cada uno, qué les había dicho, qué éramos realmente. La primera explosión vino de uno de los más intensos, que se puso de pie, con la voz elevada, y empezó a soltar todo lo que había callado. Dijo que se sentía engañado, que yo le había hecho creer que era alguien especial, que había cancelado planes por estar ahí esa noche. Recalcó que ninguno de ellos sabía de la existencia del resto. Otro se sumó, igual de molesto, preguntándose en voz alta si todos recibían los mismos mensajes de buenos días y las mismas fotos. Yo intenté interponerme, poner una mano en el pecho de uno, en el brazo de otro, repetir que no era para tanto, que no había etiquetas, que nadie me había pedido exclusividad. Pero ya no me estaban escuchando. En el forcejeo verbal, las cosas se calentaron. Uno empujó a otro al intentar acercarse más a mí, una silla cayó hacia atrás con un golpe seco, un vaso se tambaleó y el ruido hizo que varias cabezas en el bar se giraran hacia nosotros. Sentí el peso de todas esas miradas otra vez, como en el restaurante, y una parte de mí se negó a volver a pasar por la misma sensación de quedar como la culpable. Empecé a notar teléfonos levantados alrededor, gente que se acomodaba para mirar mejor, incluso alguien que claramente estaba grabando. Aún así, mi prioridad en ese momento no fue frenar el escándalo, sino recuperar el protagonismo. En un arranque de orgullo absurdo, me subí a una silla, levanté la mano y pedí silencio como si estuviera dando un discurso. Dije que nadie me poseía, que yo era una mujer libre, que si ellos no podían entender una dinámica más abierta era problema suyo. Tiré una palabra que había leído por ahí y que sonaba sofisticada. Dije que esto era una especie de poliamoría emocional, que el que no estuviera de acuerdo podía retirarse. Ni siquiera había hablado jamás de ese concepto con ninguno, pero en mi cabeza sonaba como un salvavidas para justificar lo que estaba pasando. Lejos de calmar las cosas, mis palabras prendieron más fuego. Uno de ellos se rió en mi cara, diciendo que yo estaba usando palabras bonitas para encubrir que jugaba con todos.
Otro me llamó algo que, básicamente, significaba que usaba los sentimientos de la gente como fichas de juego. Empezaron a salir comentarios sobre citas canceladas, favores hechos, tiempo invertido. Algunos clientes del bar se metieron por encima, pidiendo que bajáramos la voz, mientras otros seguían grabando como si fuera la escena principal de una serie. Yo insistía en que nadie tenía derecho a reclamarme nada sin haber acordado límites antes, pero el tono ya era de burla y enojo, no de conversación. Al final, varios de ellos se marcharon enfadados, dejando el consumo sin terminar, soltando frases sueltas tipo que pierdes el tiempo con la persona equivocada o que hay gente que no merece que la traten bien. Yo me quedé de pie, con el corazón latiendo rápido, sintiendo una mezcla de rabia y humillación que no sabía dónde colocar. Todo se había salido de mi control, aún así, mi primera reacción fue pensar que el error había sido confiar demasiado en que ellos iban a ser maduros. No me imaginé, ni por un segundo, que esa escena improvisada quedaría congelada en varios teléfonos y que, en cuestión de días, sería un espectáculo público. El vídeo empezó a circular más rápido de lo que pude procesar. Primero me llegó por un conocido que me preguntó si era yo la del bar. Luego por una compañera de trabajo que me dijo que tuviera cuidado porque ya había llegado a un grupo donde estaba nuestro jefe. El clip mostraba justo la parte donde yo me subía a la silla, levantaba la mano y hablaba de que nadie me poseía, con los 6 alrededor discutiendo. Obviamente, el internet hizo lo que mejor sabe hacer, se quedó solo con lo más grotesco, le puso un título burlón y empezó a compartirlo como el chisme del momento. En cuestión de días, yo ya no era solo Lucía, era la chica de los 6 novios. Usuario anónimo 1 dice: el momento en que decides subirte a una silla y hacer un discurso improvisado sobre poliamoría es casi una caricatura de lo desconectada que estás de la realidad. No estás hablando de acuerdos abiertos ni de estructuras alternativas de relación, estás intentando justificar que jugabas con varios a la vez sin que ninguno lo supiera. Luego te sorprende que el mundo se quede con ese fragmento cuando fuiste tú misma quien lo teatralizó. Respuesta de la OP. Qué conveniente que ahora todo el mundo sepa de teorías y conceptos cuando ni siquiera estaban ahí. Yo intenté poner en palabras que nadie tenía derecho a tratarme como si fuera de su propiedad, eso fue lo que quise transmitir. Que se haya grabado justo ese momento y lo hayan usado como meme no significa que todo lo que dije o lo que sentí sea una broma. La gente se queda con lo que le entretiene, no con el contexto. Usuario anónimo 2 dice: hablas del vídeo como si fuera algo que te pasó sin querer, pero tú misma describes cómo veías los teléfonos levantados y, aún así, elegiste convertir la escena en una especie de monólogo dramático. No estás siendo víctima de una mala edición, estás recogiendo lo que sembraste al hacer de la vida de varias personas un espectáculo. Que ahora te moleste que se rían no cambia que tú fuiste la primera en montar el show. Respuesta de la OP. Yo no monté ningún show. Yo reaccioné a que me acorralaran 6 personas al mismo tiempo en un lugar público. Si alguien monta un escándalo contra mí, es normal que me defienda y ponga las cosas claras. Que justo en ese momento alguien estuviera grabando es mala suerte, no una estrategia mía. A cualquiera le puede pasar que lo graben en un mal día, pero parece que conmigo es más fácil asumir que todo era parte de un plan. Usuario anónimo 3 dice: lo más preocupante es que sigues viendo la situación como una prueba fallida de madurez ajena. Dices que el error fue confiar en que ellos serían adultos, cuando tú misma omitiste información clave a propósito. No se trata de que no entiendan la libertad, se trata de que nunca tuvieron la oportunidad de elegir si querían participar en tu dinámica porque nunca se las explicaste. Eso no es poliamoría, es deshonestidad. Respuesta de la OP. Si me hubiera puesto a darles una clase teórica a cada uno sobre cómo veía las cosas, probablemente se habrían ido igual o peor, porque mucha gente no está lista para escuchar cosas que salen de lo tradicional. Elegí vivir, probar y ver quién se quedaba sin dramas. Que al final se asustaran o se ofendieran no significa que yo sea la única que hizo algo mal, significa que ninguno estaba realmente a mi altura emocional. Actualización 3. Cuando el vídeo llegó al trabajo, me di cuenta de que la cosa ya no era solo un chisme entre conocidos. Una mañana me llamaron a recursos humanos con esa seriedad incómoda que ya de por sí te pone a la defensiva. Entré pensando que exageraban, que como mucho iban a hacer algún comentario fuera de lugar o, en el peor de los casos, una advertencia informal. Pero me encontré con el jefe directo y otra persona más, sentados frente a una laptop donde, en pausa, estaba mi imagen subida a la famosa silla del bar, con el uniforme de la empresa asomando por debajo de la chaqueta. Sentí un hueco en el estómago, pero lo disimulé con cara de que todo me parecía un malentendido. Me dijeron que el vídeo estaba circulando en varios grupos, algunos de ellos donde había clientes. Hicieron énfasis en que, aunque mi vida privada no era asunto suyo, la imagen de la empresa se veía involucrada porque yo estaba claramente identificable con la ropa de trabajo. Comentaron que la escena mostraba una pelea, gritos, alcohol, y que varias personas habían empezado a hacer chistes con el logo. Yo intenté minimizarlo,
decir que era una salida puntual, que la gente exageraba en internet, que todo se había sacado de contexto. Pero lo que escuché de vuelta fue una advertencia formal: estaban preocupados, iban a dejar constancia escrita, y a partir de ese momento mis ausencias y mi comportamiento serían observados con lupa. Salí de esa reunión sintiéndome atacada, no responsable. En vez de pensar que, quizá, había cruzado una línea al mezclar mi imagen laboral con el caos de mis noches, me fui convencida de que estaban aprovechando la situación para tenerme agarrada por algo. Llegué a mi puesto ardiendo por dentro, con la sensación infantil de querer hacer algo impulsivo solo para demostrar que nadie tenía derecho a decirme cómo vivir. Esa misma semana empecé a pedir días libres con excusas flojas, diciendo que necesitaba tiempo para desconectar, que estaba pasando por una etapa emocional complicada. No tenía un plan concreto, solo una necesidad de escapar. Paralelamente, el vídeo también había llegado al grupo de vecinos y, por extensión, a mi arrendatario. No fue una conversación amable. Me habló del ruido de los últimos fines de semana, de las veces que había entrado y salido gente distinta a deshoras, de que el edificio no era un hotel. Aprovechó la excusa del escándalo viral para decirme que no pensaba renovarme el contrato cuando venciera, que mejor fuera buscando otro lugar con tiempo. Yo, en lugar de sentirlo como una consecuencia lógica, lo viví como una expulsión injusta, como si todos se hubieran puesto de acuerdo para castigarme por una noche que, según yo, se había ido de las manos sin querer. Con el trabajo respirándome en la nuca y el techo tambaleándose, tomé la peor decisión posible: en vez de bajar el perfil, lo subí. Empecé a salir más, a beber más, a quedar con nuevas personas que conocía online, como si demostrar que seguía siendo deseada compensara cada puerta que se me cerraba. Cuando me sentía angustiada, no pensaba en ordenar mis cuentas o buscar una solución, pensaba en quién podía invitarme una copa o decirme que todo iba a estar bien sin pedirme explicaciones. Pedí vacaciones sin un plan real de descanso, simplemente para no tener que ver la cara de mi jefe o aguantar comentarios. Durante ese tiempo, me mudé temporalmente a casa de Ivana, una amiga que siempre había sido más relajada que el resto. Le conté mi versión del vídeo, adornada con el discurso de que yo era víctima de una campaña de moralina barata. Ella me abrió la puerta sin hacer demasiadas preguntas y yo me instalé como si aquello fuera un campo base para seguir con mi vida. Salía y entraba a cualquier hora, traía gente, me quedaba dormida en el sofá con el maquillaje corrido y el celular en la mano. Utilizaba su casa como un refugio donde no tenía que pensar en las cartas de advertencia del trabajo ni en la conversación con el arrendatario. En cuestión de semanas, mi vida se convirtió en una cadena de decisiones impulsivas que yo resumía con la frase: simplemente se dio así. Si llegaba tarde al trabajo porque la noche anterior se alargó, era porque necesitaba despejarme. Si faltaba un día por resaca, era porque mi cuerpo estaba pidiendo descanso. Si Ivana me miraba raro por la cantidad de desconocidos que cruzaban su sala, yo lo interpretaba como que se estaba volviendo puritana, no como una señal de que estaba abusando de su confianza. Mientras tanto, seguía respondiendo mensajes, abriendo nuevos chats, prometiendo encuentros que nunca concretaba del todo. Era más fácil seguir en esa rueda que detenerme a mirar el desastre que venía acumulándose detrás de mí. Usuario Anónimo 1 dice: cuando cuentas la reunión de trabajo, se nota que en ningún momento consideras que quizás sí hay una relación entre salir con el uniforme, armar un escándalo y terminar en un vídeo viral. Lo tomas como un ataque, como si te estuvieran persiguiendo, pero en realidad solo están gestionando las consecuencias de algo que hiciste tú. Incluso con tu amiga, te instalas y conviertes su casa en extensión de tu caos sin pensar en cómo la afectas. Respuesta de la OP. La empresa se agarró de una excusa perfecta para controlar mi vida, eso es lo que veo yo. Mucha gente sale del trabajo directo a un bar con el uniforme y no pasa nada. Que justo esa noche algo se saliera de control no significa que sea una criminal. Y con Ivana, ella siempre supo cómo soy, no llegué fingiendo ser una monja. Si le molestaba algo, podía decírmelo de frente en vez de acumular miradas raras. Usuario Anónimo 2 dice: dices que pediste vacaciones para no ver la cara de tu jefe, pero no mencionas ni una sola vez haber pensado en usar ese tiempo para ordenar tu situación. Lo convertiste en más noches de fiesta, más desconocidos, más promesas vacías. Literalmente, cada vez que la vida te da la oportunidad de frenar, eliges acelerar. Luego lo envuelves en frases como que todo simplemente se dio así, cuando en realidad hubo decisiones tuyas en cada paso. Respuesta de la OP. No todo el mundo reacciona a la presión de la misma forma. Hay gente que se encierra, hay gente que huye, y hay gente que necesita distraerse y sentir que todavía hay cosas buenas. Si me hubiera quedado encerrada en casa llorando, seguro dirían que estoy derrotada. Si salgo y trato de seguir adelante, dicen que acelero el caos. Nunca voy a hacer lo correcto para todos, así que prefiero hacer lo que en el momento me ayuda a no derrumbarme. Usuario Anónimo 3 dice: también llama la atención cómo reinterpretas la ayuda de Ivana.
Ella te abre la puerta y tú lo ves como un espacio donde no hay reglas, cuando en realidad solo está confiando en que no le des vuelta la vida. No es puritanismo pedir que no conviertan tu casa en un desfile de desconocidos. Lo mismo pasa con el arrendatario, no es una conspiración moral, es una reacción lógica ante ruidos y descontrol constantes. Respuesta de la OP. Ivana siempre fue la amiga de mente abierta, la que decía que había que disfrutar la vida y no tomar todo tan en serio. No pensé que por quedarme un tiempo con ella de repente se iba a convertir en policía de mis horarios. Y lo del arrendatario, honestamente, creo que aprovechó el escándalo para quitárselo de encima y poner a alguien más tranquilo que no le diera trabajo. Al final, todos encontraron la manera de usar mi mal momento para acomodarse ellos. Actualización 4. El golpe final en el trabajo no tardó en llegar. Después de varias llegadas tarde y una ausencia completa tras una noche particularmente pesada, me llamaron de nuevo a la oficina. Esta vez el tono ya no era de advertencia, era de cierre. Me hablaron de responsabilidad, de imagen, de oportunidades desaprovechadas. Enumeraron los días que había faltado, las veces que alguien tuvo que cubrirme, los comentarios de clientes que habían reconocido mi cara por el vídeo. Yo intenté defenderme, decir que estaba pasando por un periodo complicado, que todos cometemos errores, que necesitaba apoyo, no castigo. Pero la decisión ya estaba tomada, me despidieron. Salí con mis cosas en una caja como en las películas, sintiendo más rabia que tristeza, convencida de que me estaban usando como chivo expiatorio. Volver al departamento sabiendo que tampoco tendría ese lugar por mucho tiempo fue otra bofetada. El arrendatario cumplió su palabra y, cuando llegó la fecha, simplemente no renovó el contrato. Me dijo que no tenía nada personal contra mí, pero que necesitaba tranquilidad en el edificio. Yo escuché eso como un juicio velado, como si estuviera diciendo que yo era sinónimo de problema. No ayudó que, mientras recogía mis cosas, aún llegaran notificaciones esporádicas con el meme de la chica del bar, recordándome que el escándalo seguía flotando en alguna esquina de internet. En medio de esa tormenta, Ivana también llegó a su límite. Una noche, después de que yo apareciera con alguien más a deshoras, me pidió sentarse a hablar. No levantó la voz, pero fue clara, dijo que me quería, pero que no podía seguir teniendo su casa convertida en un hostal caótico, que necesitaba volver a sentir su espacio como suyo. Dijo que no era justo que cada fin de semana hubiera personas distintas durmiendo en su sofá, que se sentía invadida. Yo, fiel a mi patrón, reaccioné a la defensiva, alegando que estaba exagerando, que sabía desde el principio cómo era yo. Pero lo cierto es que, en el fondo, entendí que se me estaba acabando otro refugio. Con los papis, la historia no fue menos desgastante. Uno de ellos empezó a poner límites claros, diciéndome que dejara de escribirle borracha a las 3 de la mañana, que no podía seguir recibiendo audios llorando un día y mensajes seductores al siguiente. Otro directamente me bloqueó después de que, en menos de una semana, le mandara 3 audios distintos con versiones incompatibles de lo que sentía. Un día decía que era el único que de verdad me entendía, y al siguiente le reprochaba cosas que ni habían pasado. Yo lo viví como traición, como si me abandonaran justo cuando más los necesitaba, en vez de ver que también los estaba arrastrando a mi montaña rusa. Sin trabajo estable, sin departamento, con la amistad con Ivana tambaleándose y los papis cayéndose uno a uno, terminé haciendo lo que siempre había dicho que jamás haría, volver a casa de un familiar. Me ofrecieron un cuarto temporal, con condiciones claras desde el principio. Nada de llegar de madrugada cada noche, nada de traer desconocidos, nada de fiestas improvisadas. Me hablaron de respetar el espacio, de reconstruir rutina, de buscar algo fijo. Yo acepté porque no tenía muchas opciones, pero desde el primer día sentí ese lugar como una jaula decorada, un recordatorio constante de que, según ellos, tenía que portarme bien. A ojos de cualquiera, estaba claro que todo aquello era consecuencia directa de mis decisiones. Había perdido el trabajo, el techo, la estabilidad, algunas amistades y gran parte de mi reputación por una cadena de actos impulsivos y egocéntricos. Pero desde dentro, mi relato seguía siendo otro. Me repetía que el sistema no tolera a las mujeres libres, que la gente aprovecha cualquier error para señalarte, que fui víctima de un efecto dominó injusto. Me costaba muchísimo unir la escena del bar, el vídeo, las fiestas, las ausencias y la sensación de estar cayendo en espiral. Era más fácil culpar al entorno que aceptar que yo misma había estado pateando las piezas del dominó. Usuario anónimo 1 dice: lo más triste es que incluso al final, cuando ya has perdido trabajo, casa y refugios, sigues narrándolo como una conspiración general contra tu libertad. No ves que las personas no te están castigando por ser mujer libre, sino tomando distancia de alguien que está arrastrando problemas allí donde va. Con Ivana, con el arrendatario, con los papis, en todos los casos hubo límites claros que tú decidiste ignorar. Respuesta de la OP. Es muy fácil desde fuera unir puntitos y decir que todo fue culpa mía. Pero nadie estuvo en mi cabeza,
nadie sabe lo que se siente ver cómo de un momento a otro te conviertes en tema de burla y juicio público. La mayoría solo se cuidó a sí misma y me dejó sola en el peor momento. Si de verdad les preocupara tanto lo que hacía, tal vez alguien se habría sentado a ayudar en vez de simplemente cerrarme la puerta. Usuario Anónimo 2 dice: te despidieron después de varias advertencias, de llegadas tarde, de ausencias sin justificar. No fue un castigo fulminante por una noche en un bar, fue la suma de muchas decisiones tuyas. Lo mismo con tu familia, no es que te quieran encarcelar, es que ponen condiciones mínimas para convivir. Que interpretes cualquier límite como una jaula dice mucho de cómo entiendes las relaciones, solo funcionan si giran completamente alrededor de lo que tú quieres hacer. Respuesta de la OP. Cuando una está en el suelo, lo último que necesita es que le pasen factura de todo, punto por punto. Yo estaba desbordada, tratando de sobrevivir emocionalmente a una situación que se me fue de las manos. Si el trabajo o mi familia hubieran querido de verdad ayudar, podrían haber sido un poco más flexibles durante un tiempo. Pero parece que es más cómodo señalar los errores de otro que admitir que también faltó apoyo. Usuario Anónimo 3 dice: dices que siempre juraste no volver a casa de un familiar, pero no lo planteas como un toque de realidad, sino como si te hicieran un favor envenenado. Te ofrecen un lugar, te ponen límites razonables y tú lo lees como control. No hay un solo espacio en tu relato donde admitas que, quizá, esos límites son el único freno que te queda para no seguir cayendo. Prefieres pensar que todos te quieren recortar las alas. Respuesta de la OP. Volver con familia siempre es complicado, porque todos creen que tienen derecho a opinar y decidir por ti. Agradezco tener un techo, pero eso no significa que de repente vaya a aplaudir cada regla que me ponen. Necesito reconstruirme a mi manera, con mis tiempos, y no convertirme en el proyecto de recuperación de nadie. Que no esté de acuerdo con todo no quiere decir que no valore la ayuda, solo que sigo siendo una persona con criterio propio. Actualización 5. Con el paso de los meses, el ruido del escándalo empezó a bajar, pero nunca llegó a desaparecer del todo. El vídeo ya no era tema en todos lados, pero seguía apareciendo de vez en cuando en grupos perdidos o como referencia en conversaciones ajenas. Alguna que otra persona todavía me miraba 2 veces en la calle, como tratando de reconocer si yo era la del clip o solo alguien parecido. Aprendí a fingir que no me daba cuenta, a seguir caminando con la cabeza erguida aunque por dentro me ardiera la piel. El apodo de la chica del bar se quedó flotando en espacios donde ni siquiera me conocían realmente. Conseguí trabajo de nuevo, pero nada que se pareciera a lo que tenía antes. Un puesto más precario, con menos sueldo, horarios incómodos y cero glamour. Me repetía que era temporal, que solo era un parche mientras recuperaba el rumbo, pero la realidad era que no tenía tantas opciones como antes. Entre el historial de ausencias, el vídeo y algunas referencias tibias, no estaba en posición de exigir demasiado. Aún así, en mi relato interno, seguía vendiéndolo como una pequeña injusticia más. Yo valía más de lo que ese trabajo podía ofrecerme, pero el mundo no estaba listo para verlo. En cuanto a mi vida personal, después de un tiempo de aparente calma obligada en casa del familiar, volví a hacer lo que mejor conocía, reinstalar Tinder. Al principio lo hice casi en secreto, como si fuera un acto de rebeldía silenciosa. Decía que solo quería distraerme, pasar el rato, ver qué había por ahí, sin ninguna intención de repetir patrones. Pero en cuanto empezaron a caer los primeros matches y los primeros mensajes, la sensación familiar de atención volvió a engancharme. Me encontré otra vez deslizando el dedo con rapidez, midiendo personas por fotos y frases cortas, sintiendo que por fin algo volvía a estar bajo mi control. Cuando alguien nuevo me preguntaba qué había pasado en mi última relación seria, yo ya tenía una versión pulida y corta que contar. Decía que había tenido una racha de mala suerte con un ex muy celoso y con un grupo de chicos que no supieron respetar mi forma de ser. Resumía el tema del vídeo como un malentendido en un bar que la gente exageró y subió a redes. Me presentaba como alguien que había sido duramente juzgada por ser demasiado sincera y demasiado libre. Nunca mencionaba que yo misma había invitado a 6 el mismo día, ni que me subí a una silla, ni que desaparecí del trabajo. Prefería dejarlo en que las cosas simplemente se habían ido de las manos. En mi entorno más cercano, el tema se había convertido en algo incómodo que nadie quería tocar demasiado. El familiar con quien vivía asumía que yo estaba más tranquila, porque no veía repetidos los mismos excesos de antes, pero no sabía que la mayor parte de mi caos se había trasladado otra vez a la pantalla del teléfono. Ivana y yo seguíamos hablándonos de vez en cuando, con una cordialidad tensa que no se parecía a lo que teníamos antes. Con Pablo, el silencio era absoluto. A veces me entraba la curiosidad de buscarlo en redes, de ver si seguía con su vida, pero me detenía porque no quería enfrentar la posibilidad de que estuviera mejor sin mí. Lo curioso es que, mientras cuento todo esto, una parte de mí sigue sin sentir que haya hecho algo tan grave. De verdad me cuesta verlo como lo pintan. Para mí,
fue una serie de experiencias intensas, decisiones quizá arriesgadas, un cúmulo de mala suerte y mucha gente exagerando. Sí, perdí cosas en el camino, pero también creo que me empujaron más de la cuenta por un error que en otras personas habría quedado en anécdota. Me aferro a esa idea porque la alternativa sería aceptar que yo sola abrí cada grieta. Y aunque a veces, en noches silenciosas, esa sospecha me roza la mente, la ahogo deslizando el dedo hacia la derecha, buscando al próximo que me llame princesa o, quién sabe, papi, y me haga olvidar por un rato que todo este caos empezó porque yo necesitaba sentirme elegida todo el tiempo. Usuario Anónimo 1 dice: impacta que después de tanto tiempo tu resumen siga siendo, tuve mala suerte y la gente exageró. La historia no es solo un vídeo, es una cadena de decisiones donde tú siempre elegiste lo que te daba más validación inmediata. Volver a instalar Tinder como si nada, sin cuestionar realmente tus patrones, suena más a repetir el ciclo que a aprender algo de lo vivido. Es como si te movieras en círculo sin darte cuenta. Respuesta de la OP. Aprender no significa renunciar a todo lo que te gusta o te hace sentir viva. No voy a dejar de conocer gente solo porque una vez las cosas salieron mal y medio mundo decidió hacer un circo con eso. Sí, cometí errores, pero también me tocó cargar con reacciones desproporcionadas. Si decido seguir usando aplicaciones es cosa mía, y no voy a definirme por un episodio que otros no se cansan de repetir. Usuario Anónimo 2 dice: dices que el nuevo trabajo es injusto para alguien de tu valor, pero no mencionas que tu historial también cuenta. Las empresas miran lo que pasó antes, igual que las personas. Minimizas constantemente tu responsabilidad, pero los hechos no cambian porque tú los reduzcas a mala racha. Si en tu versión nunca aparece el detalle de que invitaste a los 6 a la vez, es porque sabes que ahí se cae el relato de víctima. Respuesta de la OP. Claro que mi historial cuenta, por eso precisamente estoy tratando de reconstruirlo poco a poco. Pero tampoco voy a ir por la vida contando mi peor capítulo a todo el que se cruza. Cada quien muestra lo que considera necesario. Si alguien recién me conoce, no tengo por qué soltarle toda la lista de errores que ya me han pasado en la cara 1000 veces. Me enfoco en lo que soy ahora, no en la versión que otros decidieron inmortalizar en un vídeo. Usuario Anónimo 3 dice: lo más revelador es ese momento donde reconoces que a veces te roza la idea de que tú abriste cada grieta, pero la ahogas deslizando el dedo hacia la derecha. Ahí está todo. Cada vez que aparece una posibilidad de autocrítica, la tapas con otra dosis de validación. No necesitas otro papi, necesitas mirarte de frente, aunque duela. Mientras sigas usando nuevas personas para tapar viejos problemas, el ciclo va a repetirse con distinto decorado. Respuesta de la OP. Mirarme de frente es algo que hago más de lo que creen, solo que no lo hago en público para que cualquiera opine. El hecho de que siga adelante, que conozca gente y que trate de disfrutar, no significa que no piense en lo que pasó. Simplemente elijo no quedarme atrapada en un error como si fuera una condena eterna. Si eso para algunos es repetir ciclos, para mí es seguir viviendo a pesar de todo lo que ya se dijo de mí.